1:02 de la tarde, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Nicolás Tevez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. De una vez pues entramos en materia ya con el mercado cambiario cerrado. Recordemos, opera en Colombia entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde y pues inicialmente, como les contamos esta mañana, tuvimos un comportamiento al alza, recién abrió sobre las 8:10 de la mañana, pero posteriormente fue debilidad. Se fueron calmando de pronto esas preocupaciones en torno a las relaciones tensas que hay entre los gobiernos de Donald Trump y el presidente Gustavo Petro tras esa incursión militar en Venezuela y la posterior captura del dictador Nicolás Maduro. En este caso tenemos un cierre a la 1 de la tarde sobre las 3.737 pesos. Es decir, que si se compara con el cierre en el spot de la jornada del viernes, que recordemos fue de 3.772 pesos, tenemos una caída de 35 pesos al cierre. En promedio, la divisa se negoció en 3.770 pesos con 42 centavos, por lo que la tasa representativa del mercado que regirá en este caso el martes estaría muy cercana a ese nivel y estaría bajando desde la tasa oficial del lunes, de este lunes, básicamente, que fue de 3.790 pesos con 77 centavos. Estaría bajando aproximadamente unos 20 pesos la tasa oficial para el martes. Hay que decir que la divisa fluctuó finalmente entre un mínimo de 3.732 pesos con 60 centavos, mínimos que, como bien lo arroja la gráfica, alcanzó hacia el final de la jornada, y un máximo de 3.845 pesos, que es básicamente el punto máximo que vemos al inicio de la misma, sobre las 8:11 de la mañana alcanzó, y posteriormente, como les contábamos, debilidad. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se transaron finalmente 888 millones de dólares en un total de 1.170 operaciones. Ahí básicamente la jornada del mercado cambiario, que en la primera del 2026, la del 2 de enero, hubo una devaluación en torno a que básicamente se fortaleció el dólar, pero aquí ya en esta segunda jornada y en el inicio de la semana completa del dólar tenemos una pequeña ganancia. Ahora vamos a ver a nivel interno, básicamente esta semana les cuento que el DANE dará a conocer el dato de inflación correspondiente al cierre del 2025. Al respecto, Visión de Hacienda hizo su pronóstico. En esta ocasión hablaremos acerca del comportamiento de la inflación en el mes de noviembre y les presentaremos nuestras más recientes proyecciones para el cierre del 2025 y todo el 2026. En noviembre, la inflación mensual fue 0.07%, cifra que fue inferior al promedio de las expectativas de los analistas. Este resultado hizo que la inflación anual descendiera 21 puntos básicos y se situara a un nivel del 5.30%. También es importante destacar que la variación de año corrido llegó al 4.82%, 10 puntos básicos mayor a la observada en el mismo mes del 2024. Durante el mes, las divisiones que más contribuyeron a este resultado fueron, en primer lugar, alojamiento y servicios públicos, que estuvo impulsada principalmente por la contribución tanto de los cánones de arrendamiento como del suministro de agua. En segundo lugar, encontramos la división de restaurantes y hoteles. Esta estuvo impulsada principalmente por la contribución positiva de las comidas fuera del hogar. Finalmente, es importante destacar que la división de transporte fue la tercera división que más contribuyó al resultado mensual de la inflación. Esta estuvo impulsada por alzas en los precios de los tiquetes aéreos. En contraste, las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, junto con recreación y cultura, registraron contribuciones negativas en el mes debido al descenso de los precios tanto de las frutas frescas como de los paquetes turísticos respectivamente. Ahora, queremos presentarles el comportamiento de la variación mensual de las tarifas de electricidad de los hogares colombianos. En el mes de noviembre, los precios de la energía eléctrica tuvieron una variación mensual de 0.06% y un anual de 0.74%. Para noviembre, de acuerdo con nuestro índice de electricidad de vivienda, este anticipa una caída en los precios de la energía de 1.59% con respecto al mes anterior. Con esto en mente, para diciembre proyectamos una inflación mensual de 0.26%,
cifra que es inferior al promedio de las expectativas de los analistas en la más reciente encuesta del Banco de la República, quienes están esperando una variación mensual de 0,39%. De esta manera, la inflación total anual se situaría a un nivel de 5,1%. Asimismo, en cuanto a diferentes divisiones, esperamos contribuciones positivas en recreación y cultura, que estaría impulsada nuevamente por el alza en los precios de los paquetes turísticos. Por otro lado, esperamos que la división de alimentos y bebidas no alcohólicas tenga una contribución positiva durante este mes, impulsada principalmente por aumentos en los precios de las legumbres y los cereales, pero a su vez se verá compensada por descensos en los precios de las frutas frescas. Dado lo anterior, desde la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos, proyectamos que la inflación total cierre el 2025 con una variación anual del 5,1%. En cuanto al 2026, proyectamos que la inflación cierre a un nivel del 4,31%, lo que significaría incumplir un año más con el rango meta del Banco de la República. Asimismo, es importante resaltar que esta cifra de inflación para el año 2026 se da bajo el supuesto de que el gobierno nacional eleve el salario mínimo en un nivel cercano a los cálculos técnicos basados en el comportamiento tanto de la inflación como de la productividad. Finalmente, los invitamos a conectarse el próximo mes para enterarse de los resultados del índice de precios al consumidor durante el mes de diciembre y nuestras nuevas proyecciones. Muchas gracias. En el plano internacional, el dólar comenzó la primera semana completa de negociación del 2026, alcanzando un máximo de casi 4 semanas. Esto el lunes frente a una variedad de monedas después de un diciembre débil, con los operadores centrados en una serie de datos económicos clave que se darán a conocer esta semana. Los mercados están ignorando en gran medida los acontecimientos en Venezuela después de que una redada estadounidense condujera a la captura del presidente Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump declaró a la prensa durante el domingo que podría ordenar otro ataque si Venezuela no coopera con los esfuerzos estadounidenses para liberalizar la industria petrolera y frenar el narcotráfico. También amenazó con acciones militares en Colombia y México. El informe mensual de Estados Unidos en materia de empleo se publicará el viernes. Será clave para determinar las expectativas de las perspectivas de política monetaria, un factor posiblemente más importante para el dólar. Recordemos, el viernes tendremos, como es habitual, los primeros viernes de cada inicio de mes en territorio estadounidense, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, que como bien les contábamos son fundamentales para esas decisiones de política monetaria. Con esa información, por revisar cómo se comporta el dólar en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a sus principales pares y que, como les contábamos esta mañana, tenía una variación positiva bastante interesante. Ahí también lo referenciamos, alcanzando un máximo de las últimas incluso 5 semanas, muy cercano a ese nivel de fortalecimiento, pero ya en la última parte de la sesión se viene debilitando, incluso cambió su variación de positiva a negativa como lo vemos en este momento. De momento cae 0,08%, entre 0,08% y 0,010%, digamos que se mueve en ese rango de variación, pero eso sí, de momento se ubica en 98,34 puntos, es decir, que digamos perdió ya fuerza frente a sus principales pares, ya porque obviamente los mercados no están descontando, si se quiere, un efecto mayoritariamente nocivo en todos los mercados. Por ejemplo, un miembro de la Fed, Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, habló también de una afectación en torno a Venezuela, pero sobre todo en el mercado del crudo, que básicamente es uno de los fundamentales por los que Estados Unidos terminó haciendo esa operación en territorio estadounidense, y pues que lo recalcó ya en muchas ocasiones el presidente Donald Trump, que quieren dominar nuevamente el tema petróleo en territorio venezolano. Entonces ahí ya debilidad del dólar, por lo menos una de vuelta hacia el final de la sesión, esto en el plano internacional. En el marco de todo lo que sucedió en Venezuela durante el fin de semana, les cuento que el presidente Donald Trump insistió en que Estados Unidos está a cargo de Venezuela luego de que capturara a Nicolás Maduro y momentos en que trata con las nuevas autoridades del gobierno venezolano. En Caracas, seguidores de Maduro marcharon el domingo para exigir su liberación.
Donald Trump insistió el domingo en que Estados Unidos está a cargo de Venezuela tras la extracción del presidente Nicolás Maduro y su esposa en la madrugada del sábado. No me preguntes quién está a cargo porque te doy una respuesta muy controvertida. Nosotros estamos a cargo. El mandatario estadounidense ha dicho que está dispuesto a trabajar con el resto del gobierno venezolano siempre que se cumplan los objetivos de Washington. En particular, abre el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo de Venezuela. En Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez indicó por su parte que estaba lista para trabajar con la administración Trump y abogó el domingo por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos. Tras dirigir su primera reunión de Consejo de Ministros, Rodríguez creó una comisión para buscar la liberación de Maduro y de su esposa Cilia Flores. El depuesto presidente está acusado de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos y se encuentra en una cárcel de Nueva York a la espera de ser presentado ante un juez este lunes. Unos 2.000 seguidores de Maduro marcharon el domingo en Caracas para exigir a Estados Unidos su liberación. No piensen ellos, porque extrayeron a un cuerpo, ellos van a venir a gobernar a nuestro país. Decía nuestro comandante Chávez, bastante tierra hay aquí, bastante pueblo hay aquí, por bastante cojones hay aquí para pelear esta revolución. Solo entonces. Mientras, el opositor venezolano Edmundo González Urrutia declaró el domingo desde su exilio en España que la captura de Maduro es un paso importante hacia la normalización de Venezuela, pero no suficiente. La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución. Entre tanto, los hospitales venezolanos se han negado a divulgar información sobre muertos en los ataques estadounidenses del sábado. Una organización que agrupa médicos en Venezuela dijo a la France Press que hubo unos 70 muertos y 90 heridos, mientras que una fuente militar sostuvo que el número de muertos era de al menos 15. Trump aseguró que muchos cubanos, miembros del equipo de seguridad de Maduro, murieron en el operativo. La Habana informó el domingo que fueron 32 los cubanos que murieron en el ataque, todos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior, que cumplían misiones en Venezuela. En ese sentido, el gobierno suizo ordenó bloquear con efecto inmediato los posibles activos en el país del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, con el objetivo de impedir cualquier fuga de capitales. El gobierno suizo ordenó el lunes bloquear con efecto inmediato los posibles activos en el país del presidente venezolano Nicolás Maduro, con el objetivo de impedir cualquier fuga de capitales. Según indicó el gobierno en un comunicado, otras personas vinculadas a él también se ven afectadas por esta medida, como su esposa Cilia Flores, familiares y exministros. Añadió que ningún miembro del gobierno venezolano en funciones está concernido. El gobierno suizo especificó que en el caso de que procedimientos judiciales revelen que esos fondos son de origen ilegal, Suiza se asegurará de que sean restituidos en beneficio de la población venezolana. La orden de bloqueo de bienes patrimoniales entra en vigor con efecto inmediato y es válida hasta nuevo aviso por un periodo de 4 años. Después de meses de ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico, Estados Unidos extrajo el sábado de Venezuela a Nicolás Maduro, de 63 años, y a su esposa Cilia Flores, de 69, ambos acusados de narcoterrorismo en Nueva York. Y continuando con más información aquí en Primera Página, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses se mantienen relativamente sin cambios este lunes, luego de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Los inversores siguen de cerca la evolución de Venezuela tras los ataques estadounidenses contra el país latinoamericano durante el fin de semana. El presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados y trasladados a Nueva York. Maduro, que llegó al poder en 2013, y su esposa fueron acusados de conspiración narcoterrorista y otros delitos en un escrito de acusación presentados durante el mismo sábado. El presidente Donald Trump declaró en una conferencia de prensa que Estados Unidos gobernaría Venezuela hasta que puedan lograr una transición segura, adecuada y sensata.
El domingo, el secretario de Estado Marco Rubio pareció retractarse de sus declaraciones. Rubio no hizo ninguna referencia directa a que Estados Unidos gobernara Venezuela. En cuanto a los datos económicos, el gran evento de la semana será el informe de empleo de diciembre, que se publicará el viernes. Los economistas encuestados por el Dow Jones prevén que la economía haya creado 54.000 empleos durante el mes pasado. Con esa información, pues revisar cómo se comporta el mercado de deuda pública en territorio estadounidense y pues también contándoles que ya Nicolás Maduro y su esposa fueron presentados ante el Tribunal de Nueva York y en el procedimiento se declararon no culpables de los delitos a los que básicamente los acusa la justicia estadounidense, principalmente de narcoterrorismo, y pues ya veremos qué sucede con la evolución de este caso en territorio norteamericano. Ahí entonces principalmente el foco en Venezuela y en los datos de empleo de Estados Unidos que les contábamos, nóminas no agrícolas, datos de tasa de desempleo y además peticiones de subsidio por desempleo, así como el informe de empleo ADP de nóminas privadas y la encuesta JOLTS de vacantes laborales que serán importantes durante esta semana. En ese contexto de datos macro y hechos geopolíticos, pues tenemos que las principales referencias en territorio estadounidense de los bonos están cayendo en tasa. El bono de referencia a 2 años se devuelve 2 puntos básicos en este caso hasta una tasa del 3,45%, mientras que el bono de referencia a 10 años, indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional, también retrocede 3 puntos básicos en tasa y ya llega al 4,15%. Recordemos que en el mercado de deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando hay una caída en tasa, como ocurre en este caso en territorio estadounidense, quiere decir que el papel o el precio del bono está subiendo, por lo que podemos hablar de una valorización de la deuda pública ya casi al finalizar la jornada de este lunes, ya en territorio estadounidense, el lunes 5 de enero. Les cuento además que los precios del petróleo crudo suben modestamente este lunes, ya que el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro por parte de la administración Trump ha generado una profunda incertidumbre sobre Venezuela, esto rica en petróleo. El presidente Donald Trump dejó en claro el sábado que la inversión estadounidense en el sector petrolero de Venezuela es un objetivo clave de la operación del cambio de régimen que derrocó a Maduro. El presidente dijo que el embargo estadounidense al petróleo venezolano sigue vigente. Venezuela, miembro fundador de la OPEP, posee las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo, con 303.000 millones de barriles o alrededor del 17% del total mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Caracas produjo alrededor de 3,5 millones de barriles diarios en su punto máximo a finales de la década del 90, pero la producción ha disminuido significativamente desde entonces, según la consultora energética Kepler. El país sudamericano produce actualmente unos 800.000 barriles por día. Chevron es la única gran petrolera estadounidense que opera en Venezuela. Exportaba alrededor de 140.000 barriles por día al final del cuarto trimestre del 2025, según Kepler. El impacto del derrocamiento de Maduro en los precios del petróleo es ambiguo a corto plazo, afirmó Dan Strogen, jefe de investigación petrolera de Goldman Sachs. La producción podría aumentar ligeramente si se instala un gobierno respaldado por Estados Unidos y la administración Trump levanta las sanciones contra Venezuela, declaró Strogen a sus clientes en una nota al mercado. Pero la salida de Maduro también podría provocar interrupciones del suministro a corto plazo, señaló el analista. A largo plazo, la inversión estadounidense que impulsa la producción venezolana presionaría a baja los precios del petróleo. Esto, sin embargo, la recuperación de la producción probablemente será gradual y parcial, añadió el experto. Los ejecutivos petroleros que operan en Venezuela dicen que costará $10.000 millones anuales recuperar la producción y que un entorno de seguridad estable es esencial para que la producción vuelva a niveles históricos. Esto lo dijo Elima Croft, directora de estrategia global de materias primas de RBC Capital Markets, y precisamente bajo ese contexto vamos a revisar cómo se comportan las principales referencias del petróleo que han tenido comportamientos interesantes en lo que respecta a la jornada de este lunes. En el caso del Brent de referencia europea y de referencia mundial, inicialmente, como les contábamos esta mañana, en el inicio de la sesión asiática y de la sesión europea teníamos comportamientos incluso negativos. Una vez arrancaron los mercados en el territorio estadounidense, pues subieron y ya por encima del 1%. A esta altura, este petróleo de referencia mundial, hablando del Brent, gana 1,60% y ya llega a los $62.72 por barril. Ahí, entonces, comportamiento positivo también en esta segunda jornada del año para ese petróleo de referencia mundial, que recordemos es fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. También
digamos, tiene un comportamiento bastante similar. El WTI, el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, ya que gana 1,64% a esta altura y ya llega a cotizarse en $58.27. Ahí vemos cómo va cambiando estas variaciones en tiempo real, pero ya digamos que este mercado petrolero cerrará con ganancias en lo que respecta precisamente a la jornada de este lunes. En otros aspectos, les cuento que el Ministerio de Defensa británico afirmó que su aviación lanzó la noche del sábado un ataque conjunto con Francia contra una instalación subterránea en Siria, que sería utilizada por el grupo islámico, conocido como Estado Islámico, para almacenar armas. El Ministerio de Defensa británico dijo el domingo que su aviación lanzó la noche del sábado un ataque conjunto con Francia contra una instalación subterránea en Siria que sería utilizada por el grupo Estado Islámico para almacenar armas. Según el ministerio, no hay indicios de que el bombardeo que tuvo lugar al norte de la ciudad antigua de Palmira representara un peligro para los civiles. El Estado Islámico fue derrotado territorialmente en 2019 en Siria, pero mantiene presencia en el país, sobre todo en su extenso desierto. Palmira, sede de ruinas antiguas declaradas Patrimonio Histórico por la UNESCO, estuvo bajo control del movimiento yihadista. Estados Unidos dijo en diciembre que un miembro del grupo realizó un ataque en Palmira que mató a 2 soldados y un civil estadounidenses. Las fuerzas estadounidenses indicaron entonces que atacaron decenas de objetivos del Estado Islámico en Siria como represalia. 1:24 tarde, con esta información llegamos al final de este espacio. Espera a continuación un nuevo capítulo de Desafío Geek, ya el capítulo 19 de este programa, y sobre las 2:30 de la tarde una nueva emisión de noticias con nuestra compañera Laura Gabriel Mato.